En esta ocasión voy a explicar en qué consisten las medidas de tendencia central para datos agrupados y cómo hallar la media, la mediana y la moda. Comencemos. Empezamos con la media o promedio, que es el resultado de dividir, dice, la suma de un número de datos por el número de datos sumados. Para datos agrupados se utiliza, en el caso de tener agrupados en clases o intervalos, se utilizan las marcas de clase como los representantes de cada una de estas clases o intervalos. Y lo que se hace es multiplicar cada marca de clase por su frecuencia absoluta y al final hacer una sumatoria de dichas multiplicaciones, haciendo como la suma aproximada de estos datos. En este caso yo tengo 70 datos que están agrupados en intervalos y el 11.172 representa la suma aproximada de estos 70 números, que al dividir entre 70 nos da un valor decimal inexacto, y lo que yo hice fue redondear hasta la centésima, o sea, sería hasta el segundo decimal, y nos queda entonces que la media o promedio de este conjunto de datos es 159,89. La siguiente medida de tendencia central es la mediana. La mediana es el dato que ocupa el lugar central en un conjunto de datos que están ordenados, pero como en este caso de vuelta tenemos intervalos o clases, nosotros no podemos saber cuál es el número que está exactamente en el medio. Sí podemos determinar cuál es la clase o intervalo que está en el medio. Mirando nada más no podemos decir esta está en el medio. Sí, está en el medio en la tabla, pero depende de la frecuencia acumulada para determinar si realmente está en el medio o no. Por lo general, si en una distribución tenemos que va gradualmente aumentando y luego disminuyendo, se da que por lo general la clase mediana está en el centro de la tabla, pero eso es algo que es nada más una coincidencia. Para encontrar el lugar tenemos que hacer esta pequeña formulita que es n más 1 sobre 2, que en el caso de nuestro ejercicio, que son 70 datos, 70 más 1 sobre 2 nos sale 35,5. Eso quiere decir que el lugar central sería el medio de entre 35 y 36, ya que es un conjunto de una cantidad par de números. ¿Dónde cae este lugar? Este lugar cae en el tercer intervalo. ¿Por qué? Porque en el primer intervalo tengo solamente 8 datos. El primero y el segundo juntos ya son 26 datos. Y el primero y segundo y tercer dato ya son 48 datos. Por lo tanto, el dato que ocupa este lugar se encuentra en esta clase, que es la clase del 158 al 162. Esta es la fórmula de la mediana. La mediana equivale, dice, al límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada inferior sobre frecuencia de la mediana multiplicada por c. ¿Qué sería 158? 158 sería el límite inferior de la clase. N es 70 sobre 2 menos frecuencia acumulada inferior es esta frecuencia acumulada que viene antes de la clase donde está la mediana. Luego dice dividido 22. Dividido 22 viene a ser la frecuencia de la clase de la mediana, que es 22. Fíjense que la frecuencia absoluta de esta clase es 22 y es lo que yo coloqué aquí en el denominador. Multiplicado, este cociente nada más multiplicado por c, que sería el ancho de clase, que en este caso es 4 porque los intervalos van aumentando en 4 unidades. Al hacer todo este cálculo en la máquina, al cargar estos números, el resultado también sale un decimal inexacto. En este caso yo volví a redondear hasta la centésima, entonces la mediana sería 159,64. Pasemos ahora a la siguiente, que sería la moda. La moda es el dato que más se repite, es decir, es el dato de mayor frecuencia, y para los datos agrupados lo único que tenemos que hacer es primero observar cuál es la clase donde tenemos la mayor frecuencia, que en este caso sería esta clase, la 158 al 162, porque la frecuencia absoluta es la mayor, y a partir de ahí se aplica una fórmula para poder hallar la moda. Fíjense que la moda está definida como el límite inferior de la clase más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por c. ¿Qué es delta 1 y delta 2? Delta 1 y delta 2 están definidos como la frecuencia modal menos la frecuencia anterior, en el caso de delta 1, o sea sería 22 menos 18, como puse aquí en el cálculo, que es la frecuencia de la clase modal menos la frecuencia que viene antes, por eso le llamé yo frecuencia anterior.
Y delta 2 es la frecuencia modal menos la frecuencia posterior a esa clase, que en este caso sería 12. Y 22 menos 12 nos da 10. Al tener delta 1 y delta 2 podemos aplicar la fórmula. Yo puse aquí que el límite inferior de la clase es 158, que sería el límite inferior de aquí, de la clase modal, más 4 sobre 4 más 10 multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque 4 también es el ancho de clase. Al cargar de vuelta todos estos números en la calculadora, tenemos que el resultado final es un decimal de vuelta inexacto, que yo lo volví a redondear hasta la centésima y sería 159,14. Bien, comparando estas tres medidas de tendencia central, normalmente se pueden dar dos situaciones: que la moda sea menor o igual a la mediana y la mediana sea menor o igual a la media, o puede ser el caso contrario, que la media sea menor o igual a la mediana y la mediana menor o igual a la moda. ¿Qué es lo que pasó en este caso, en el problema que resolvimos el día de hoy? Que la media, ¿sí?, es 159,89, la mediana 159,63 y la moda 159,14. Fíjense que yo coloqué este símbolo que significa que es un valor aproximado, ya que en los tres valores cortamos a la centésima. Y comparando estos tres numeritos, podríamos decir que la media es mayor a la mediana y la mediana es mayor a la moda, comparando en forma bien detallada, considerando los dos decimales. ¿Qué es a qué se tiende por lo general? Se tiende por lo general que en una distribución normal, que eso vamos a ver en otro video, las tres medidas de tendencia sean exactamente iguales. Y si no son exactamente iguales, por lo general son bastante parecidas o aproximadas. Ahora, si se tiene una distribución muy irregular, sí, las tres medidas son bastante distintas. Pero lo que casi siempre se tiene que cumplir, y eso es algo que les debe llamar la atención, es que la mediana cae siempre en el medio de la media y la moda. Eso es algo que se suele dar por lo general en la mayoría de los casos. En síntesis, ¿para qué sirven la media, la mediana y la moda? Sirven para representar a un conjunto de datos. Y dependiendo de la situación y dependiendo de la distribución, nosotros podríamos decidir cuál es la medida que más representa. Y eso lo veremos en otro video.